OMS felicita al gobierno de México por medidas sanitarias y apoyo económico frente a la pandemia. Educación a distancia en México solo ha servido para evitar la comunicación entre profesor-alumno. El gobierno de López Obrador ha congelado 980 millones a los narcos. El cártel de Sinaloa es el más afectado. El Festival Internacional de Cine de Morelia presenta en línea películas mexicanas. Los museos quedan vacíos en su Día Internacional. Así será el teatro tras la pandemia del coronavirus. Liga MX, resultados y posiciones de la jornada 14. Autorizan en Las Vegas funciones de box a puertas cerradas. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Tiempo Real. Yo soy Gardenia Quintero y espero se encuentren muy bien. El día de hoy en Tiempo Real estaremos hablando sobre la pandemia. Y bueno, la incidencia este 25 de junio en Jalisco es de 1,432 casos positivos, 1,022 sospechosos y 9,497 descartados. Sin embargo, el gobierno de México ya está preparando las medidas para hacer frente a esta situación. Una de ellas es la instauración del semáforo de riesgo epidemiológico que será presentado el día de mañana para arrancar el 1 de julio. Pues bueno, con esta acción se terminará el confinamiento, la sana distancia a partir del 1 de junio. Y pues bueno, esperemos que el país esté preparado ante esta situación y también esperemos que ustedes allá en casita lo estén tomando con calma. Vámonos con las noticias nacionales aquí en Tiempo Real. Ahora vamos con las noticias nacionales importantes. El gobierno de López Obrador ha podido rastrear supuestas cuentas del cártel de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera ha puesto sobre la pista los esquemas de lavado de dinero del narcotráfico y la corrupción política en México. Santiago Nieto es uno de los funcionarios estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que vigila el estado financiero en busca de movimientos inusuales. El funcionario apareció en una entrevista por el diario El Universal, en la que afirma que el actual gobierno tiene en la mira a dos organizaciones transnacionales importantes, el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entre las acciones importantes en contra de los grupos criminales se encuentra el Acuerdo 230-19, que bloqueó las cuentas de 300 personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Las empresas fantasma o fachada son elementos clave de la operación de los cárteles en México. Los grupos del narcotráfico recurren a dichas figuras para lavar cientos de millones de dólares. Expedientes judiciales revelan que los criminales usan testaferros para crear dichas empresas, dedicadas a bienes raíces, venta de joyería, electrónicos e incluso servicios de consultoría, mismas que llevan a cabo transacciones millonarias que no coinciden con sus declaraciones de impuestos ante el fisco. Ahora vamos con el nuevo modelo de estudio aquí en México. Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, indicó que con la nueva modalidad de educación a distancia no se logra evaluar a los estudiantes y los resultados de lo enseñado. Explicó que si bien los alumnos han recibido las herramientas, pero que no se han podido dar los resultados esperados y la educación necesaria, por lo que al final de la pandemia habrá gran pérdida del conocimiento. De acuerdo con el funcionario, uno de los contratiempos de la educación a distancia es la diversidad de regiones y condiciones sociales, ya que muchos docentes no cuentan con el material adecuado para impartir clases en línea y muchos alumnos tampoco para recibirlas. Pese a ello, y de acuerdo a una encuesta realizada, el 55% de las personas no perdieron la comunicación,
derivado del uso de plataformas digitales, además de que se levantó la prohibición del uso de WhatsApp para la asignación de tareas y el 70% de los alumnos y padres de familia siguen en comunicación con sus profesores. Y gracias a las personas que cumplen con las medidas de sanitización, la OMS nos manda un mensaje a los mexicanos. La OMS señaló que el plan de ayuda del gobierno federal demuestra su visión a largo plazo del camino que queda por recorrer y su voluntad de priorizar los intereses de sus ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud se congratuló por la labor y las medidas puestas en marcha del Gobierno de México para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus. Y bueno, el mensaje dice: OMS desea felicitar al Gobierno de México por las firmes medidas sociales y de salud pública que ha adoptado hasta la fecha, entre ellas la imposición de restricciones estrictas a la circulación y detención temporal de la actividad de empresas importantes para limitar la propagación de la COVID-19. Señaló a través de un documento enviado a la Cancillería mexicana. La organización aplaudió la decisión del Gobierno de México de mantener muchas de las medidas en vigor hasta que la situación actual epidemiológica esté mejor. Remarcó que es fundamental que todos los países intensifiquen la vigilancia de COVID-19. El mundo no podrá vencer a este virus hasta que todos los Estados miembros sean capaces de detectar a los casos sospechosos y realizarles pruebas, así como localizar y aislar a los contactos de los enfermos. Ese fue el mensaje que la OMS dejó a todos los países asociados a ella. Y pues bueno, recordemos que la situación epidemiológica está cada vez peor, pero también se ha ido levantando poco a poco. Y pues bueno, en otras noticias, vámonos a los internacionales con mi compañero Fernando, el cual nos estará reportando cómo está la situación epidemiológica en los otros países y también pues un poquito de todo lo que está viviendo el mundo ahorita. Vámonos contigo, Fernando. Les hablaré sobre las noticias internacionales. Vuelos internacionales en septiembre y aerolíneas recortando empleos. Delta, socia de LATAM y American Airlines anuncian reducción de sus plantas de personal. Colombia, al igual que otras naciones del mundo, están preparando sus alas para reanudar vuelos internacionales en septiembre. Otros los harán en meses posteriores, pero de todas maneras, en segundo semestre los cielos se volverán a llenar de aviones. Mientras tanto, las aerolíneas siguen su curso, ofreciendo a sus trabajadores acuerdos para el retiro voluntario o simplemente recordando al personal el programa. También el programa contempla a otros trabajadores elegibles de manera que puedan reducir con la participación voluntaria de los empleados su fuerza laboral y evitar despidos forzados a finales de este año, cuando expiró una prohibición federal de recortes de empleos en las aerolíneas. Hay que recordar que más de 40,000 trabajadores de Delta aceptaron con anterioridad escogerse a las licencias o no remunerables, con lo cual recuperarán sus empleos después de la pandemia. Cada partida voluntaria ayuda a proteger a los trabajadores, quienes más lo necesitan, indicaron los voceros en la aerolínea. Esta es la situación en American Airlines. Entre tanto, American Airlines anunció que suplirán 30% de sus puestos administrativos y prevé además reducción de su número de pilotos y tripulantes, según un documento interno al que accedió la agencia de la noticia AFP en la noche del jueves. Según indicó la agencia de las noticias Airline, argumentan que el golpe recibido por la pandemia del coronavirus los llevará a una afectación de al menos 5,500 puestos a sus 17,000 empleados administrativos. Sigamos con otra noticia. Muchas gracias, Fernando Medina, por compartir con nosotros esta información, por ponernos al pie del cañón de todo lo que está pasando internacionalmente. Y pues también vámonos con mi compañero Alfredo Tinajero,
que él nos estará platicando de las noticias culturales y nos estará informando sobre cómo será el teatro después de esta pandemia del coronavirus. Vámonos contigo, Alfredo. Así será el teatro tras pandemia de coronavirus. La nueva normalidad llega también al teatro, uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Varios teatros y compañías ya planean su regreso en condiciones completamente diferentes a las ya experimentadas hasta ahora. En ese sentido, ya varios teatros han hecho remodelaciones en sus instalaciones para respetar el distanciamiento social impuesto por la pandemia del coronavirus. La compañía teatral, fundada por el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht y su mujer, la actriz Ellen Weigel, publicó en su cuenta de Instagram una sala post-pandemia con butacas de a una y de a dos, con un significativo espacio entre sí y entre filas. El lugar, que contaba con espacio para 700 espectadores, una vez reabierto solamente contará para 200 personas. Entre otras noticias, ofrecerán el primer festival de ópera online en Teatro Bicentenario. El Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña del Fórum Cultural en Guanajuato celebra 10 años de vida y ante la transformación en el consumo cultural y la posibilidad de presenciar por medio de plataformas digitales y televisivas del quehacer artístico del recinto, nace el Festival de Ópera Online, plataforma que pretende convertirse en un espacio de difusión de las artes líricas, mostrando una selección de producciones operísticas. Adicionalmente, el público podrá disfrutar de El Doctor Milagro, de George Bizet, ópera para niños, a cargo de Torre de Viento, Producciones La Flauta Mágica, producción del Teatro del Bicentenario San Juan. ¡Wow, Alfredo! ¡Qué interesante está eso de los teatros! De verdad es una información que vale mucho la pena. Y pues bueno, continuamos con Fernando Medina, que nos estará platicando los resultados de la Liga MX y las posiciones de la jornada 14. Vámonos contigo, Fernando Medina, para que nos platiques un poquito de todas estas noticias más deportivas. Hola a todos, yo soy Fernando Medina y estamos en la sección de deportes. Empecemos con las noticias. Estrellas del fútbol europeo finalizarán contrato el año próximo. El mercado de fichaje en Europa traerá sorpresas que en un escenario normal difícilmente podrían concentrarse por los millonarios esfuerzos de los clubes de retención asociados más allá de las estrellas por las que podrían pagar altas clausuras. Están también figuras afectadas a terminar sus contratos en junio próximo y que podemos ver con otros colores a los acostumbrados como Edison Cavani o David Silva. Empecemos con el primero. El lateral belga Thomas Müller es uno de los jugadores más valiosos que finaliza el contrato en junio, según el sitio especializado Transfer Market, con una tasa de $26.1 millones. Pero en la defensa de 28 años de edad, el PSG podría aparecer en la siguiente campaña en la Premier. Sobre la cancha St. James Park de Newcastle, después de 7 temporadas con el Chelsea, otro de los peces gordos será Willian, volante brasileño con un valor de 24 millones. Le agrada la Premier, lo que no iría tan lejos, al Arsenal o al Tottenham del técnico Murphy. Edison Cavani, el favorito de muchos y que conservará un alto valor de un 21 millones de dólares. Está listo para dejar el PSG y probar a sus 33 años de edad otra vez en Italia, pero con el Inter de Milán. El Atlético de Madrid y Diego Simón fallaron al intentar convencerlo de irse al equipo en España. La final de la FA Cup será en 1 de agosto. El fútbol inglés continúa con su reprogramación del calendario y la Federación Inglesa anunció que al final de la FA Cup se programará para el 1 de agosto los cuartos y las semifinales y junio y julio respectivamente entre
modo al torneo se reanudará el 27 y el 28 de junio con los duelos Leicester City, Chelsea, Newcastle, Manchester City, Sheffield United, Arsenal y Norwich City. Manchester United y los ganadores jugarán a semifinales el 18 y el 19 de junio. La FA Cup ha sido una parte integral del calendario del fútbol inglés durante casi 150 años y nos gustaría agradecer a la ejecutiva y los clubes de la Premier League por su apoyo a la programación de los partidos. Durante este tiempo sin precedentes, señaló el director ejecutivo de la FA, Mark Julchard, que aclaró que este reinicio depende de todas las medidas de seguridad que se cumplan. Ahora, continuaremos con noticia de box para esos que les gustan más los deportes agresivos. Empezaremos. Autorizan en Las Vegas funciones de box en puerta cerrada. La Comisión Atlética del Estado de Nevada anunció este miércoles el regreso del boxeo y de otros deportes de combate en Las Vegas. A partir de junio, sin la presencia de aficionados, obviamente, los responsables de la comisión autorizaron 2 veladas de boxeo presentadas por el promotor Top Rank, así como 2 eventos del Campeonato de Artes Marciales Mixtas UFC. Estos serán los primeros combates en celebrarse en Nevada en los últimos 2 meses tras la irrupción de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Los eventos de UFC se llevarán a cabo en sus propias instalaciones el 6 de junio, mientras que el responsable de Top Rank, Bob Arum, ofrecerá peleas de boxeo el 9 y el 11 en el Hotel MG Grand de Las Vegas. La decisión de la comisión anunciada en una conferencia telefónica llena de un día después de que el gobernador de Nevada, Steve Sinolak, moviera el estado en la segunda fase, plan de reapertura de actividades durante la pandemia, que incluyen la celebración de eventos deportivos sin público para no infectar más. Se espera que el invicto peso puma estadounidense Shark Stevenson, con 3 victorias y 0 derrotas, se enfrente al puertorriqueño Félix Caballardo, con 3 victorias y 1 derrota, en el combate principal de boxeo el 9 de junio. El UFC, que ya ha organizado 3 eventos en mayo, el estado de Florida ha establecido con la comisión un plan de prevención de contagios que incluye someter a test a los peleadores a su llegada a Las Vegas y también después de la pelea. Y pues hasta aquí el resumen de las noticias. Vamos con el reporte con mi compañero Alfredo. Vamos, Alfredo. Así es, Fer. Yo les hablaré acerca del boxeo. Y bien, actualmente está sonando demasiado el nombre de Saúl El Canelo Álvarez, ya que es un pugil que hasta la fecha es el mejor libra por libra. Saúl El Canelo Álvarez le empezó a gustar mucho el boxeo desde que era un niño, ya que uno de sus hermanos era boxeador y eso influyó demasiado en él. A sus 15 años tuvo su primera pelea como profesional arriba del cuadrilátero. Actualmente su entrenador es Eddie Reynoso, quien ha aparecido en varias ocasiones en la revista The Ring, en la que solamente aparecen los entrenadores del año. Saúl tiene un récord de 55 peleas y solamente una derrota. Esta fue ante el boxeador Floyd Mayweather en el 14 de diciembre del 2013. Y desde mi perspectiva, el boxeo ha crecido gracias a sus leyendas. Por ejemplo, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y Floyd Mayweather. Y el boxeo ha crecido gracias a sus históricas victorias que han tenido en el boxeo estos peleadores. Y sin olvidarnos de Saúl El Canelo Álvarez, quien a lo largo de su carrera también ha realizado increíbles hazañas. Y bien, cambiando de tema acerca de los pugiles, ahora hablaremos acerca de Oscar Valdez y Miguel, el Alacrán Berchelt. Estos pugiles iban a enfrentarse en la primera semana de mayo, pero su pelea fue pospuesta por la contingencia del coronavirus. Cambiaron la fecha para el mes de junio, aunque todavía se desconoce en qué día de junio van a enfrentarse estos boxeadores. En esta pelea, Miguel el Alacrán Berchelt pone en juego su título como campeón de las 130 libras. Oscar Valdez subió una división para pelear con el campeón. Subió de la división pluma a la super pluma, 1 kilo más a otra división. Y desde mi perspectiva, Oscar Valdez tiene todas las fortalezas para ganar esta pelea. Concluyo con eso, Oscar Valdez puede ganar esta pelea.
Así concluimos con un programa más de tiempo real. Pero antes compartiremos la última noticia, y en mi opinión la más envidiable. Y bueno, el Ayuntamiento de París ha anunciado que una vez que termine el estado de alarma y de emergencia sanitaria por la COVID-19 y todo se vuelva a la normalidad, premiará a los niños de París con un viaje gratuito al parque de atracciones parisino de Disneyland. El alcalde explicó la iniciativa y cómo surgió. Dice que no encontraron ninguna forma de poder entretener a los más pequeños mientras están confinados, así que buscaron alguna solución y se les ocurrió que cuando termine todo esto tengan su recompensa. Es de mucho mérito que los niños estén respetando las normas de forma que lo están haciendo, dijo el alcalde. A su modo de ver, lo que hay que intentar desde los servicios sociales municipales, aparte de ayudar, es ilusionar. El regidor considera que la experiencia del confinamiento será imborrable y por ello hay que trabajar en que tengan un buen recuerdo de todo este mal trago. El destino será el Parque Disneyland París si sanitariamente se dan todas las garantías de poder entrar al parque una vez que termine todo esto. Y en el caso de que no sea posible dicho parque por las restricciones, y los niños no se quedarán sin viaje, irán al Parque Warner de Madrid. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Recordemos seguir tomando las medidas sanitarias que nos indican, mantenernos en casa y tratar de salir lo indispensable. Si todos colaboramos, todos avanzamos. Yo soy Gardenia Quintero y que tengan un muy lindo día.